Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Arte Actual Oaxaca. En esta ocasión visitaremos a Max Sanz, un artista también oaxaqueño con muchos registros visuales, con un amplio dominio de distintas técnicas y con una estética muy elegante, muy fina. Acompáñenos a conocerlo. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola Max, muchísimas gracias por recibirnos. No hombre, al contrario, un gusto. Bienvenido a Tierra Roja, por favor. Sean bienvenidos. Aquí es el espacio que hemos construido profesamente para todo lo que viene siendo mi obra y todo lo más reciente, ¿no? Tanto producción de pintura como escultura. Oye, perfecto, es un lugar que inmediatamente connota buen gusto, ¿eh? El diseño, la selección vegetal, que es paisajismo, algunas piezas que tienes también dispersas por acá, notan un muy buen gusto, es una gran bienvenida, Max. Gracias, qué bueno, pues siéntanse bienvenidos y por favor. Gracias, pasen. He estado construyendo esta colección, ¿no? También de cactus, me gusta mucho y creo que también a la larga tiene que ver también con mi proceso, ¿no? Todas las formas, todo lo que conlleva, ¿no? Todas esas. Y aparte pues son plantas que se dan mucho en este clima, ¿no? Sí. Justamente Etla propician también, ¿no? Que tengan esta vegetación, esta ambientación. No, pero la verdad, otra vez repito, muy buen gusto. Si ustedes ahorita hacemos un acercamiento, hasta las macetas, por ejemplo, tienen alrededor una composición de piedra volcánica con piedras blancas que otra vez enfatiza este aspecto estético sobre lo funcional, ¿no? O sea, creo que esto viene desde la época prehispánica en México y con esto me refiero a lo siguiente, a poder llenar de belleza cada resquicio que nosotros vemos. Por eso lo notamos y vamos a notar también mucha influencia artesanal, porque muchos de los procesos que el maestro Max Sanz lleva, se mete él directamente en ellos y son procesos manuales. Acompáñanos. Por favor. Pues tenemos siempre lo más actualizado, tanto pintura como escultura, ¿no? Y sobre todo pues las propuestas, ¿no? Y de aquí pues de viva voz poder conocer todos los procesos que estoy ahorita realizando. Perfecto. Acá tenemos racks, ¿no? de obra. Me gustó mucho como también darle este sentido como de galería, ¿no? En cual pues también, ¿no? Quien nos venga a visitar pues tenga la confianza, ¿no? No que uno le esté como condicionando el proceso de, ay, ¿qué veo? No, pues sabes que si tú quieres abrir ¿no? Salen obras, ¿no? Entonces creo que también dar un poco a los que nos visitan esta libertad hace también muy acogedor pues todo esta experiencia, ahora que le llaman, ¿no? Como experiencia de visitar un taller o un estudio de un artista. No, y siempre es bien importante cuando mucha gente que nos está viendo desde otros lugares que son fuera de Oaxaca y fuera de México incluso, pues bueno, esta es la experiencia oaxaqueña, conocer a un artista, que el artista te pueda recibir, platicar de su arte, quizá compartir algunos mezcalitos y a final de cuentas convivir en este entorno de creatividad que pues nosotros tenemos de manera cotidiana, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué estás trabajando actualmente, maestro? Fíjate que ahorita lo que estoy trabajando es en esta serie de barcas, ¿no? Te voy a comentar un poco. Nosotros, gracias a pues, todo lo que viene siendo la experimentación, ya pudimos desarrollar toda la cuestión de la resina, ¿no? Estas son resinas, son piezas técnicamente hablando, resinas sobre metal. ¿Cuál es la intención? La intención es ahora visibilizar probablemente un error para algunos, que cuando tú ensamblas la pieza a la base, probablemente salga un poco del pegamento, ¿no? Un poco de la resina que los ancla. En este caso yo dije, bueno, ¿cómo es que podemos hacer que este error se convierta en una cualidad estética dentro de la obra, ¿no? Entonces jugué y justamente, ¿no? Esta resina que vemos en la base es la que hace que no se despegue. Entonces, ahora sí que el error puede convertirse en un recurso plástico, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Francisco Castro me decía, tuve la fortuna de tener clase con el maestro, entonces me decía, es que los errores son aciertos si los ves o sabes cómo verlos, ¿no? Claro. Entonces, justamente trabajando en esto, desarrollé toda esta propuesta, ¿no? Estética. Una cuestión también que me parece bien importante destacar es que aquí hay, y otra vez como he repetido con algunos otros artistas, hay un juego muy bien marcado entre fondo y forma, es decir, la técnica que nos platica el maestro Max Sanz
que es resina sobre metal, tiene en efecto un pequeño chorreo. Entonces la creatividad del artista permite que eso, que como bien dice el maestro, se pueda ver como si fuera un error o algo estéticamente burdo, como si no fuera refinada esa parte, él lo aprovecha para crear un elemento estético más dentro de la propia obra. Entonces, otro acierto que le veo es que, por ejemplo, en esta pieza, la resina lo que está emulando son olas, es líquido, y la resina tiene esta cualidad visual de que precisamente se derrite, se hace líquida, y pues bueno, cuando se seca tiene esta impresión de movimiento, da esta sensación de circularidad en este caso. Me parece un acierto estético más. Felicidades. Exactamente, sí, lo que bien dices, ¿no? Justamente cómo volver algo con sensaciones, ¿no? También cómo es que tú puedes causar esas sensaciones dentro de una materia que podríamos decir es muy fría hasta cierto punto, ¿no? La resina, normalmente la gente siempre dice, pues sí, la resina de, no sé, la fibra de vidrio en los coches, ¿no? Ajá. O sea, como hay mucha gente que a lo mejor no está vinculada al arte, la ve de una manera fría, ¿no? Y al momento en que uno le presenta el material desde otra forma, cómo es que dice, mira, no me lo imaginaba, sino como que rompes mucho esa cuestión, ¿no? Que también va mucho encaminado mi quehacer artístico actual sobre esto, ¿no? Ahorita hice esta serie que se presentó llamada Éxodo, fue justamente dentro de una serie que trabajé. Éxodo porque a mí me impresionó mucho cómo es que los migrantes venían, ¿no? Pero era una cuestión que tú dices, bueno, yo nunca había visto un árabe en Oaxaca migrante, ¿no? O sea, cómo es que geográficamente se ha trasladado, ¿no? Entonces desarrollé la serie y justamente cada uno de las barcas y de esto hablaba de un proceso de migración, ¿no? Por eso también mucho la recurrencia a la barca, ¿no? Como este sentido de migración, de viaje, ¿no? De transformación, ¿no? Que todo el tiempo todos los humanos estamos en constancia, ¿no? No solamente un viaje es de aquí al otro estado, ¿no? Sino un viaje interno, un viaje de trabajo, o sea, muchas cosas que te lo va dando, ¿no? Sí, Borges, por ejemplo, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, decía que todo viaje es un viaje espacial, ¿no? Y lo decía un poco a chiste, pero también cuando nos desplazamos, lo que estamos haciendo es recorrer una distancia, ¿no? Entonces Borges demeritaba esta cuestión de los viajes espaciales diciendo, nosotros hacemos viajes espaciales todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Luego también tenemos otras piezas, ¿no? Muy diferentes a las barcas. Estas piezas que están en caja. Yo gané hace 5 años el tercer lugar a nivel nacional de escultura. Me lo otorgó el maestro Sebastián en el Museo José Luis Cuevas, en donde yo planteaba liberar a la escultura de la base. O sea, porque siempre tendemos a decir, una escultura, ¿no? O hay clientes que están casados con la idea de una escultura, híjole, sí, pero y la base y el espacio y todo, ¿no? No, la escultura tiene que convivir con el espacio, ¿no? O sea, esta cuestión de Anish Kapoor que dice, ¿no? Que la escultura o la arquitectura son cosas habitables, yo también la traslado un poco, ¿no? En ese sentido, porque estas bases es la misma caja, ¿no? O sea, la base de esta escultura vendría siendo esta caja, pero también viene siendo parte de la misma obra. O sea, como ya empezar a quitar ese concepto como muy arcaico, por así decirlo, ¿no? De que solamente las esculturas tienen que ser así con un pedestal, ¿no? Caja de Sorpresas plantea ese tratado, ¿no? Donde justamente hubo alguien que me dijo, es que pareces una caja de sorpresas, ¿no? Entonces también me gusta jugar mi procesos como mucho de palabras, ¿no? Eres una caja de sorpresas, ¿no? Una frase. Y dije, bueno, no me voy a ofender, ¿no? Al contrario, ¿qué sale de ahí? Y salió justamente esta serie, ¿no? De qué es lo que todos los humanos somos, o todas las personas, pues una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te va a salir de cada una de ellas. ¿Y estas piezas nos puedes hablar un poco? También siguen esta temática, ¿no? De justamente la cuestión de la resina, ¿no? Pero aquí ya juega un poco más con la parte de lo que ensambla, ¿no? La pieza ya es un poco más intencionado, no tan accidental, ¿no? Sí hay cosas que, por ejemplo, en la dorada, ¿no? Uh-huh. Que estos hilos, toda esta cuestión es como ya tú manipulas la resina. Y justamente, ¿no? Llegas al proceso en donde a lo mejor la pones de una forma rápida antes de que catalice y ya se queda en esta circunstancia, ¿no? Todas estas son, te digo, parte de esta serie. Sigo trabajando en este proceso porque quisiera yo ahora que la resina te dé sensaciones. Es decir, tú ves esta pieza y te muestro un color caramelo de las manzanas, en automático te va a referir a que es una
una mariposa de manzana, ¿no? Una mariposa de caramelo, ¿no? Salivas. Entonces, mi trabajo ahorita se va a concentrar en cómo crear esas sensaciones a partir de algo que no es lo que es, ¿no? Entonces, como un poco engañar también al público, ¿no? Entonces, también viene siendo como todavía un poco más cómo crear las sensaciones, ¿no? También para que la persona diga, oye, sí, ¿no? Pues, mira, curiosidad, sí, oye, porque a mí me pasa, a veces hay colores, fíjate que desarrollo que digo, ay, se ve rico, ¿no? Pero más no sabe rico, porque visualmente esto es muy atractivo. Sí, bueno, es que pasa mucho, ¿no? A veces como que dices, ay, este color está bonito, ¿no? Pero pues, no lo puedes comer, no lo puedes consumir. Sí, pero hay esta cuestión. Y un aspecto que me llama mucho la atención es que en términos escultóricos, por lo menos aquí en Oaxaca, se ha visto la resina como si fuera un trabajo a veces menor, y como bien decías tú, maestro, hay muchos artistas que como que ocultaran esa parte, y me parece que el material da muchísimo, es muy versátil. Una parte que me parece bien interesante es cómo en algunas piezas se asemeja muchísimo el tratado visual a la cerámica de alta temperatura, específicamente en el proceso de los vidriados. Cuando hemos durante la primera temporada hablado, por ejemplo, con el maestro Adán Paredes, que nos explicaba un poco los vidriados, que básicamente el vidriado es una terminación, como su nombre lo indica, brillosa, que a partir de las altas temperaturas, que son más de 1250 grados centígrados, se derrite y protege o queda cubierta la obra de una capa vidriosa. Entonces asemeja algunas piezas tratadas por Max Sans a esta textura visual que tiene también la cerámica de alta temperatura. Y como bien dices también, bueno, pues parecen de caramelo, o sea, tienen esta sensación, para quienes nos ven y nos escuchan, como si fuera una de estas manzanas acarameladas que venden en muchos parques en las ciudades de México. Tiene como esta sensación aperlada, digamos, ¿no? Exactamente. Y justamente, ¿no? Hablas un poco, ahorita que lo mencionas, ya viene siendo también un comentario muy recurrente, ¿no? Cuando yo subo las piezas a redes, sí es cerámica, ¿no? Como que emula, ¿no? Sí, y yo le digo, no es cerámica. Yo tengo una onda mucho con la cuestión así como de lo viejo, de lo antiguo, ¿no? No sé por qué, o de dónde surgió mucho, pero también todas estas como texturas, todos estos colores son como mi gama, ¿no? Así como el oxidado, ¿no? Y dentro del oxidado hay múltiples colores, ¿no? Ahí encuentras verdes, encuentras rojos, encuentras cafés, encuentras de toda una gama muy amplia. Entonces, eso es como mi tendencia, o a lo mejor un sello que ha caracterizado ahora mi escultura, ¿no? Esta como paleta más hacia la cuestión oxidada, la cuestión antigua. Y que lógicamente se logra, ¿no? Esto también es un proceso de experimentar, básicamente, ¿no? Porque Francisco Castro Reñedo siempre decía, no, el oficio. Mi maestra también, María José Lavín, me decía, es que el oficio, o sea, el oficio siempre va a ser importante, ¿no? Yo tuve a estos maestros, afortunadamente, ¿no? Que me forjaron en la parte del oficio, de la disciplina. Entonces, María José Lavín siempre me decía, experimenta, busca, ¿no? Porque el artista jamás acaba de encontrar, o sea, nunca encuentra, ¿no? Siempre está en constante búsqueda, en constante destrucción del mismo, ¿no? O sea, para volver a replantear ciertos procesos a ciertos personajes, ¿no? Y es lo que hago mucho en mi obra, ¿no? O sea, sí trato de, a lo mejor tengo asistentes, ¿no? Que le digo, oye, prepárame la resina, ¿no? Pero yo estoy ahí porque yo quiero ponerle ese toque, ¿no? O jugar con la paleta y decir, oye, mira, yo le quiero aquí dar ese bandazo, ¿no? Para ver qué me sale, ¿no? O sea, dentro de todo, vivir ese proceso y no volverme alejado de ese proceso, porque realmente creo que esto que nosotros interactuamos da la fuerza a la obra, ¿no? O sea, claro, es tu mano lo que está dando la fuerza y todo el discurso, el lenguaje a la obra misma. Y no se vuelve fría, se vuelve al contrario, que emana de ahí, ¿no? La fuerza. Otra parte que me parece interesante destacar en la obra de Max Sans es esta mezcla entre lo industrial y, digamos, lo antiguo, ¿no? Y quisiera que viéramos unas esculturas que están por allá, porque a mí me parecen muy bien logradas, me parecen con una mezcla de esto justo que estoy diciendo. ¿Y te parece si platicamos un poco? Bueno, también, como les decía, estas esculturas para mí tienen esta mezcla entre industrial y antiguo que
connotan muy buen gusto, una mezcla me parece a mí bastante fina, bastante atinada. ¿Nos puedes platicar un poco de estas? Sí, mira, justamente, ¿no? Todo, en esta búsqueda de la escultura quise encontrar un lenguaje propio, ¿no? Algo que me distinguiera, algo que fuera como decir, efectivamente, ¿no? Es una pieza de tal artista. Y primero uno de los planteamientos, como te decía, escuché mucho antes de desarrollar escultura a todos los clientes que me venían a visitar por parte de pintura, ¿no? Me decían, ¿no tienes escultura? Y yo les decía, no tengo. No tienes escultura, es que quiero algo así. O sea, como que vas como nutriéndote de esa como percepción que tiene la gente. ¿Y qué desarrollo, no? Como dices tú, una escultura un poco más estética, más fina. ¿Por qué? Porque los espacios, mucha gente todavía está casada con la idea de, no, es que tengo que tener un gran espacio para poner una pieza así, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo más estético? Estas piezas están pensadas justamente para poner en donde sea, literalmente. Tú dices, oye, ¿la puedes poner en la esquina? Me queda. ¿La puedes poner acá? Me queda. Entonces empecé a desarrollar justamente este lenguaje y como bien dices tú, lo industrial, estoy muy casado con esta idea. Hace tiempo también le dediqué una exposición en honor a mi papá, es arquitecto, se llama Fundente. La exposición era de pura escultura. ¿Por qué? Porque gracias a su oficio de arquitecto yo conocí estos materiales, ¿no? O sea, yo creo que no hubiera tenido este desarrollo si no hubiera tenido la niñez de que todo el tiempo me llevaba a las obras, en donde los castillos, las traves, las esto, lo otro, oye que el redondo, oye que esto, que la base, que todo. Entonces eso fue como alimentando mucho este proceso que yo llevé para poder desarrollar, y como dices tú, es un lenguaje muy basado en la industrial, porque dentro de la arquitectura me gusta mucho la cuestión industrial o brutalista que le llaman, ¿no? Esta corriente. Entonces eso es como también parte del lenguaje que yo llevo. A lo mejor por eso es que también tienes estas como pátinas, ¿no? Como más así, parece como el material por el material, ¿no? Como decía Greenberg, pero aquí ya está más tratado. Pero es así como desarrollo este lenguaje, ¿no? Y tratar también como de volver más maniable algo no maniable. ¿A qué me refiero? El metal es duro. Son unas cualidades estéticas, es que tú lo ves, sí es duro, pero ¿por qué no? En esta pieza, volverlo como si fuera una ola, o la sensación como de que la barca va en algo que ya tiene movimiento, ¿no? Y que está perpetuo, ¿no? O en el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo que parece que como resorte, ¿no? O sea, también como humanizar lo no humanizado, quitar el contexto como lo que tenía el metal y volverlo a otro contexto, ¿no? Causar lo que venía, creo que mi trabajo apunta mucho a esto, ¿no? A la escultura, causar sensaciones a partir del material, ¿no? Y como decían en la escuela, fui de formación académica, la obra tiene que hablar por sí misma, ¿no? O sea, la obra te tiene que transmitir algo, ¿no? Y eso, si se logra, está completo. Y a mí me parece bien importante, por ejemplo, esta pieza, me gusta muchísimo esta barca, me parece poética las escaleras, me parece muy poético que esté suspendida, el cocodrilo que es visualmente muy citado en la plástica oaxaqueña, en esta estética de lo antiguo, me parece muy bello. Esta cabeza me recuerda mucho a Juan el Bautista, y esta pieza me gusta muchísimo también porque son ángulos, son lo que se le llama ángulos en la herrería. Entonces, para mí esta pieza es muy viril, es muy fuerte, porque tiene que ver evidentemente con la herrería, con el oficio, por el uso directo, evidente de este material y la figura, digamos, que yo veo como poderosa, masculinizante de un caballo, ¿no? Entonces esta pieza me parece una pieza estéticamente muy bien lograda, me parece una pieza que hace notar los recursos de imaginación del artista, porque a partir de elementos, repito, muy cotidianos como un ángulo y con un tono también y con una textura que es mates, de lo que están pintadas las mayorías de puertas en los pueblos de Oaxaca, ¿no? Hechas con ángulos y con esta pintura negra mate, y hace una pieza que es poderosa, es fuerte y al mismo tiempo es de buen gusto, ¿no? Parece casi como una pieza de ajedrez, de verdad es muy bella. Y esta pieza que también, de la cual hablaba Max, pues bueno, existe por supuesto este uso distinto del propio metal, con estas formas onduladas que evidentemente emulan las olas, ¿no? De un lago en donde esta barca se va abriendo camino, y las narrativas surgen instantáneas.
O sea, podemos imaginarnos mil y una historias a partir de esto que recrea el artista, y esto es el arte, aquello que posibilita otra forma de percepción. Entonces me gusta mucho, maestro, felicidades. Gracias. ¿Te gusta si pasamos a la entrevista? Claro que sí. Bueno, le agradecemos nuevamente, te agradezco, maestro Max Sanz, por recibirnos en tu taller y sobre todo por abrirnos un poquito de tu vida. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Alonso, por estar aquí. Y pues bueno, para empezar, quisiera que nos pudieras platicar, Max, ¿cómo fueron tus inicios en el arte? ¿Cómo empezaste en el arte? Pues mira, fíjate que fue algo muy curioso porque yo no quería ser artista. O sea, no, ni siquiera me venía por la mente querer ser artista. Con eso te digo todo. Yo de niño quería ser veterinario. Se me gustaba mucho, no sé por qué. Pero quería ser veterinario. Y después salió eso de ser veterinario y quise ser ginecólogo, ¿no? Por una cuestión ahí familiar de un tío. Entonces creo que era más influenciada por esa parte, ¿no? Pero la vida me dio una sorpresa, ¿no? A los 6 años. Yo a los 6 años, para resumirte mucho, porque la historia es muy grande, yo decía que iba a ganar José Murat la gobernatura. Y mi papá decía, oye, ¿por qué de dónde sacas que va a ganar José Murat la gobernatura? Porque él iba a Héctor Sánchez. Digo, pues no sé, solamente hay algo que me dice que va a ganar la gobernatura. Pero tú un niño. Sí, yo niño, yo decía, va a ganar la gobernatura, yo le voy a Murat. Bueno, pues ya, le vas a Murat, ¿no? Entonces, cuando ganó, me dijo mi papá, oye, fíjate que ganó Murat. Ay, qué bueno, ¿no? Pero pues ya pasó así, ¿no? O sea, como se le hubieran dicho, pasaste en la calle, ¿no? Y ese mismo año, cuando ya tomó posesión de gobierno, nosotros fuimos así que a darle una vuelta al Zócalo, y ahí estaba Murat. Y mi papá me dice, oye, mira, ahí está Murat. ¿Dónde? No, pues me fui corriendo, le conté mi historia, el señor quedó fascinado, y mis papás así de, oiga, disculpe, porque pues, es un niño, no sabe mucho, ¿no? Cómo dirigirse, ¿no? Porque yo me planté ahí, o sea, hablando con quien estoy hablando, yo me planté. Para no hacerte cuento largo, me dijo, te voy a dar tu Reyes, ven a verme el 6 de enero. Te voy a esperar, te van a hablar para que coordinemos todo. Pero mis papás decían, bueno, pues a lo mejor puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, pues a lo mejor les dio el avión. Ellos me prepararon mentalmente para que a lo mejor si no llegaba el punto, la decepción, digamos. Para la decepción, ¿no? Pero la sorpresa es que el 5 de enero estaban llamando de Palacio de Gobierno a la casa de mis papás para confirmar la cita que él estaba teniendo, ¿no? ¿Te había dicho? Sí, que me había dicho en esos años. Pues dicho y hecho, ¿no? Yo el 6 de enero estaba entrando al Palacio de Gobierno para ver al gobernador de ese entonces, ¿no? José Murat. Pues fue mi sorpresa que, bueno, un recibimiento como nunca, muchas atenciones, todo bien, la verdad. Y dentro de la plática me dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? O sea, aparte de estudiar, quiero saber. Y yo desde los 3 años, dicen mis papás, que agarré un pedazo de plastilina y empecé a hacer figuras de plastilina, que nadie me enseñó, que yo solito fui desarrollando las figuras. Claro, hacía figuras de acuerdo a mi edad, ¿no? Sí, pero, sí. pero ellos decían que eran bien proporcionadas, o sea, que no estaban alejadas de lo que yo quería dar a entender. Entonces saqué la plastilina y le hice unas figuras. Bueno, quedó más sorprendido porque me dijo, oye, ¿por qué no quieres estudiar artes? Digo, no, yo quiero ser veterinario. Así no, bueno, está bien, pero te voy a dar una beca para que estudies artes, ¿no? Me dijo, pues vas a ir al que diga al Museo de Arte Contemporáneo, ahí hay cursos los fines de semana, se van a pagar para que tú puedas tener esta oportunidad, ¿no? Aunado que se te va a pagar todo lo que viene siendo la escuela, ¿no? Durante el sexenio. Pues dicho y hecho, fue mi primera beca que tuve de arte a los 6 años, pero cuando acaba el gobierno, pues, se va, yo pues vamos a decirlo, regreso a una vida normal, por así decirlo, y ya, hasta ahí se olvida, porque realmente no había como una línea que yo dijera, sí quiero ser, pues, ¿no? Artista. Ya me inscribo a lo que viene siendo, por esos años estaremos hablando que es la secundaria, más o menos 12, más o menos. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema es de que me dio una enfermedad un poco grave a esa edad, primero de secundaria, porque me dio hipertensión arterial alta. Nadie sabe cómo surgió. O sea, yo de la nada me empezaba a subir la presión. Me llevan al doctor y todo este proceso, ¿no? Pero nadie daba qué era la causa. Nadie, o sea, nadie puede decirle a mis papás, sí, es que es el corazón o es las glándulas suprarrenales, nadie. Y un doctor se acercó a ellos y les dijo,
¿por qué no lo llevan a alguna actividad para que se relaje como terapia? Porque el estar viniendo tantos hospitales a una edad corta puede causarle alguna depresión o alguna frustración, porque él quiere entender por qué se enferma y nosotros no le damos la solución, ¿no? Entonces mi papá recordaba y mi mamá esto de los muñequitos de plastilina, de los cursos del Maco. Y empezaron a buscar gente. Desafortunadamente, pocos son los maestros que dan clases a niños, ¿no? O sea, pocos realmente, ¿no? Que dicen, sí, lo voy a hacer. Nadie decía que sí, pues dicen, bueno, vamos a seguir buscando y esto y lo otro. Y un día mi papá se encuentra a Juan Alcázar, al maestro Juan Alcázar, en los portales, y mi papá lleva muy buena relación con todos los pintores de la primera generación del Rufino Tamayo. Mira. Habla con el maestro Juan, que era su amigo, y Juan le dice, vamos a hacer una excepción a la regla. Vamos a aceptar a Max a partir de la edad que tiene, porque solamente de 18 años se puede acceder al Rufino Tamayo. Vamos a hacer la primera excepción. Juan me invitó, ya hicimos la formalidad, por así decirlo, y fue que entré yo al Rufino Tamayo. Al principio yo había entrado... ¿Cuántos años tenías? Bueno, como 12. Sí, no, chavitito. 12 años. Conocí a Juan Alcázar, conocí a Mariano Pinedo Matos, que era el director, era el de pintura, sí. Marco Palma, que era el de escultura, y ya no me acuerdo los demás, pero y con Marco yo me fui a aprender escultura. Empecé así, despacio, ¿no? Ya estamos hablando que eran los 12, 13, ya por ahí ya empezaba a andar. Y Marco me hace la invitación a ser asistente de él. Yo para esto ya no estudiaba en la escuela escolarizada, ya me iba a escuela abierta. Yo la hice, la secundaria yo la hice en escuela abierta, para que me diera chance de seguir haciendo mis actividades artísticas. Entonces Marco me invita a la primera obra de él, bueno, la primera obra que mía, pero de él ya era bastantes. Entonces yo soy su asistente de escultura a los 13 años. Me enseñó un montón de cosas, la verdad. Claro. Gracias al maestro desarrollé muchas cosas de escultura, me enseñó a ver las cosas de diferente manera y posteriormente... Bueno, rapidísimo, para quienes nos estén viendo, Marco Palma fue un maestro fundacional del taller Rufino Tamayo. No fue de los primeros maestros en términos históricos, pero fue de los maestros que se ha quedado marcado de una manera más profunda en la mente de muchos jóvenes artistas, porque realmente él tenía un dominio muy grande de muchísimas técnicas, sabía de carpintería, sabía de herrería, sabía de escultura, montaje, pintura, una persona que y además muy compartido con su conocimiento, ¿no? Sí, totalmente. Oye, entonces una fortuna haber sido su asistente. Sí, pero ya dejaba de ser alumno y era asistente porque era un trabajo, ¿no? Sí. Aunado a eso, mi papá me dice, bueno, ya veo que te gusta, ¿por qué no aprendes grabado? Y le dije, no, pues sí me gustaría, ¿no? ¿Con quién aprendo, no? Me dijo, voy a hablar con Fernando Sandoval, que es mi amigo. ¿Fernando Gómez Sandoval? Fernando, ¿sabes Sandoval? ¿El grabador? El grabador. No me digas. Oye, qué bien. Sí. Otra acotación. No, Fernando Sandoval también es un grabador importantísimo. Fue el asistente del maestro Francisco Toledo durante décadas. Él tiene un taller que se llama Fernando Sandoval, el taller. Y es un taller que ya entrevistaremos después a Fernando, pero también es un taller formidable. Sergio Hernández, Francisco Toledo, Doctor Lacra, Arévalo y muchísimos otros artistas han pasado por ahí. Oye, qué fortuna, Max, de verdad. Sí, no, te digo, las cosas fueron, te digo, la vinculación de mi papá con los artistas fue porque él estuvo becado para estudiar música en la Universidad de Tours, en París, por el agrado cultural en esos años, en el 80 y tanto, estoy hablando. Entonces mi papá pues conocía a varios artistas, ¿no? Aparte que su vecina de él fue Justina Fuentes, porque mi abuelo... La esposa de Juan Alcázar. Porque mi abuelo era vecino de don Samuel, el papá de Justina, el campanero, justamente, ¿no? Que hacía las campanas, las fundiciones. Entonces, hay una como tradición, ¿no? Entonces, cuando me dice mi papá, te voy a presentar con Fernando Sandoval, ¿ya hablé? Sí, no, adelante, ¿no? Yo empecé como el asistente del impresor, o sea, lo más... Claro. Bajo de lo bajo, ¿no? Bajo no peyorativamente, sino hasta el nivel más nivel bajo. De aprendizaje. De aprendizaje total. Mi primer contacto ahí fue más severo, ¿no? Porque Fernando me decía, así son las reglas y así es esto, ¿no? Y sí, ¿no? Pues yo, o sea, entraba ahí, ¿no? Mi sorpresa fue que encontré al maestro Toledo. En esos años, el maestro Toledo estaba haciendo la serie de Franz Kafka, el Informe en Academia. Sí. Estaba haciendo el Pinoche de Monsiváis. Estamos hablando como en el 2005, por ahí.
Sí, lo de Franz Kafka quizá... Lo prolongó, pero yo lo vi trabajar. El Pinocho también, más otras cosas que él tenía a la par, ¿no? Evidentemente. Conocía al maestro Sergio Hernández, conocía al maestro Alejandro Santiago, conocía al maestro Luis Zárate. O sea, cada día que yo llegaba era un desfile de alguien nuevo, ¿no? O sea, claro. Literalmente. Me emocionaba ya ahí un poco para ver quién iba a pasar esa puerta, ¿no? O sea, ya bueno, a ver quién nuevo, ¿no? Va a entrar, ¿no? Sí. Pero ojo, yo no vislumbraba la magnitud de ellos. O sea, decía, pues sí, ¿no? Sí, eran personas que iban al lugar donde estabas. Donde yo estaba trabajando, ¿no? Y a la par de todo esto, o sea, cuando digo a la par, para hacerlo no tan largo, ¿no? Porque te digo, es una historia muy larga. Marco se fue de Oaxaca por los problemas en el 2006, perdón. Sí. Me quedo, por así decirlo, un poco a la deriva, pero justamente donde habíamos trabajado era el taller de un pintor muy famoso estadounidense llamado Barry Hatt, que él provenía, pues sí, de una tradición muy grande de gente, ¿no? De pintores. Yo no sabía quién era. Y yo ya lo había visto trabajar porque fue la primera vez que dije, yo quisiera un taller así, ¿no? Una cosa impresionante el taller de mi maestro, o sea, muy bonito. A su casa atrás de la iglesia de Jaratlaco. Entonces, un día me dice mi mamá, ¿por qué no hablas con el señor? Porque, pues sí, ¿no? El señor, pues a ver si te quiere enseñar clases de pintura, aparte de que vayas con Fernando, porque ya Marco ya no estaba, ¿no? Y dije, bueno, yo siempre he sido de los aventados de, pues, ¿qué me puede pasar? Ya tengo el no, voy por el sí. Pues me planté y le dije, pues quisiera, ¿no? Aprender. Él al principio, bueno, es que yo no enseño, y ya le insistía hasta que me dijo, sí, bueno, sí, ya, va a haber reglas. Y con él aprendí la metodología, a lo mejor con otros no, en el sentido de ser muy metodológico. Él era inglés de origen, y como buen inglés, yo le decía, voy a venir mañana en su agenda. ¿A qué horas mañana? A las 9. ¿De 9 a dónde? ¿A cuál? A las 12, de 9 a 12 max. 12:05, ya acabó el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Fue muy metódico, la verdad fue muy metódico, yo por eso... ¿Eso te sirvió? Claro, hoy yo trabajo metodológicamente en mi pintura, por ejemplo, yo me paro, desayuno, hago ejercicio y todo, y después de eso me voy al taller, ¿no? De 10 a 8 de la noche trabajo. ¿Diario, Max? Diario. Órale. Diario, o sea, y si no trabajo, me enojo, entonces sí es como muy así de, no, yo quiero trabajar, no, yo quiero hacer esto. O sea, soy muy metodológico. Él fue la que me enseñó en la metodología y sobre todo algo muy importante, trabajar, pero con cuestiones como ya muy estrictas. Es decir, tengo este cuadro, ¿qué le hago hoy? Bueno, le voy a lanzar un cuadrante, mañana otro cuadrante, en un mes ya tengo todo eso. O sea, trabajar de manera ordenada, no nada más trabajar disciplinado, sino trabajar disciplinado y ordenado. Dentro de la pintura y dentro de la producción. Por eso, hoy por hoy, si me dicen, hazme un encargo, sí, en un mes lo tienes. ¿Por qué? Porque esa confianza. Sí, porque ya me amalgamé a mi ritmo en el que digo, tal fecha tengo esto, tanto de avance. Entonces, a la par se estaba dando mucho esto, ¿no? Yo todavía seguía con Fernando Sandoval. A mí me tocó hacer la serie de Sergio Hernández, La Barricada de la APO, las barricadas estas famosas que hizo. Eso, sí. Y sorprendentemente Fernando Sandoval un día me dice, he visto que has trabajado mucho, ¿no? Y yo le dije, pues ¿qué es, no? ¿Qué es? Un Sergio Hernández. Órale. No es tu paga por todo lo que has hecho, te mereces esto, ¿no? Sergio también me dijo que era lo que correspondía, ¿no? Y yo, pues ahí venía como de 14 años con mi tubo, un Sergio Hernández en la calle, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, mira, le digo, esto me regalaron. ¿Qué es? Pues un Sergio, le digo, ¿no? Un Sergio Hernández, a mi papá, un Sergio Hernández. Pues bueno, a ver, ponlo ahí, ¿no? Y durante mucho tiempo lo tuve en el plástico con grapitas así. Sí. Mucho tiempo. Entonces, ahorita viene la historia cómo cambió, ¿no? Pero ya me empezaba a vislumbrar, ¿no? Un poco quiénes eran ellos. O sea, yo tenía contacto así, ¿no? No hablando como amigos, pero por lo menos viéndolos y, maestro, su placa, ¿no? Ahí ya la lleva, ¿no? Maestro, aquí está su placa, ¿no? Ahí. Sí, de aprendiz, como en la historia del arte se aprende. Pero gracias a esto, yo aprendí grabado bastante. Yo cuando entré a la escuela, a la universidad y al CEDAR, yo ya sabía muchas cosas. O sea, realmente las escuelas no me enseñaron mucho, en realidad, por así decirlo, porque yo había sido el oficio. Más los talleres. Más los talleres, ser alumno. Yo siempre he dicho, ser asistente es lo mejor que te puede pasar. Pero sí estudiaste, Max. Sí, yo sí estudié, ahí vamos. Ya se estaba acabando el tiempo de esto, ¿no? Y me decían mis papás, ¿qué ahora qué vas a hacer? Ya vas a entrar a la prepa. ¿A dónde quieres entrar, no? Evidentemente.
Y tenía dos opciones, a la escuela escolarizada normal, que se apuntaba para una escuela, o al CEDART. Porque mi mamá me dijo, yo quise estudiar zancos, dice, pero nunca me dejaron, dice. Bueno, así, ¿no? Pero el CEDART, rapidísimo, el CEDART es el bachillerato artístico en Oaxaca, para quienes nos escuchen y nos vean desde fuera de Oaxaca. El CEDART es una red nacional creada por los Centros Nacionales de las Artes, donde los chicos con alguna cualidad artística, con algún interés artístico, van a aprender. Y este lugar en Oaxaca es referencial porque incluso grandes artistas como Alejandro Santiago acudieron al CEDART a aprender. Entonces, perdón, Mac, retomo, acudiste al CEDART. Sí, hice mi examen y lo pasé. Yo ahí entré al CEDART, todavía cuando estaban aquí en Santa Lucía del Camino, no acá en Doctor Pardo. Entonces, me empecé ahí como la escuela. Obviamente el CEDART me abrió mucho el panorama, ¿no? Yo venía muy casado con la idea de la pura pintura, la escultura, ¿no? Pero en donde el CEDART te enseña que las artes son transversales, en un punto todas se conectan, ¿no? Y es importante que un artista sea multidisciplinario para entender los contextos que han desarrollado el arte o cómo es que los sismos o las vanguardias han empujado también a otras artes, no solamente las artes plásticas, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho porque el primer año tuvimos danza folclórica y danza clásica, música con solfeo, teatro y artes plásticas. Por ejemplo, en teatro estaba la maestra Guadalupe Villa. Buenísima. Sí, una eminencia, ¿no? O sea, Guadalupe también era muy estricta, amiga mucho de Rolando Beati, ¿no? El gran maestro. No, por supuesto. Entonces, fueron como empezando, o sea, como que uno entraba, yo tenía 15 años y ay, igual, ¿no? Estabas ya envuelto en el ambiente artístico de Oaxaca sin saberlo, exacto, porque yo sé quién es Guadalupe Villa, ¿no? Sí. Su papá Brandomín, el famoso Bradomín. Entonces, de repente, ¿no? Todo esto como que fue nutriendo un poco realmente la formación, ¿no? Posteriormente, bueno, Guadalupe y yo tenemos una muy buena relación, ya es mi amiga, también Rolando, por el trabajo. Empecé yo, pero yo cuando entré ya les decía, es que yo ya lo sé. Y me decían, ¿cómo lo sabes? Ahí fue un poco un choque con los maestros. Le digo, pues porque vengo del taller de Fernando Sandoval. ¿No? O es que vi a Sergio hacer eso, ¿no? O vi al maestro Toledo hacer eso. ¿Cómo viste a Toledo hacer eso, no? Pues porque trabajo en el taller de Sandoval o hago esto o hago el otro, ¿no? Entonces como que ya llegó un punto en que los maestros me decían, pues es que ¿qué te enseño si ya tienes como muy avanzado lo básico en este primer escenario del CEDART, ¿no? Bueno, pues ahí empecé. Gracias a eso, el CEDART me postula para mi primer trabajo de manera ya formal a los 16 años para ser asistente de producción y escenografía de la ópera La Traviata, que en esos años estaba gestando. Graciela Gaspar, que era la directora en esos años del CEDART, le pasaron los reportes los maestros, ¿no? En donde se supone que tenían que postular al mejor de artes para el puesto, porque la ópera se acercó al CEDART para justamente buscar ese puesto. Entonces le dijeron a Graciela, es que Max es el óptimo, entonces Max tiene que ir a buscar el puesto, ¿no? Pues listo, me hicieron la carta de recomendación, me fui a la Secretaría de las Culturas y dejé mi carta de recomendación y listo, me aceptaron. Fue Enrique Chávez, el que fue mi jefe en ese entonces, y la escenografía al principio iba a estar a cargo de Francisco López de Monterrosa. Después, por cuestiones ajenas, Monterrosa no aceptó y se la otorgaron a Rolando Beati. Por eso ahí conocí a Rolando Beati. Y pues yo estuve ahí, ¿no? O sea, estuve casi como 3 meses trabajando en la ópera. Ellos fueron mis jefes. El CEDART me dio todas las facilidades para ver un mecanismo que seguía cursando. Chavito, entonces. Sí, 16 años. Yo ya trabajaba con premios nacionales, con gente pues bastante importante. Y Rolando fue una pieza también medular en mi formación, ¿no? Rolando igual muy metódico, muy estricto, muy inquisitivo en todos los procesos técnicos, ¿no? Y ahí me metió a la cuestión de escenografía. Me dice, porque usted piensa, así me decía, ¿no? Usted piensa que todos los pintores nomás pintan. ¿Usted piensa que es esto? O sea, me cuestionaba de una forma buena. Y pues gracias a él conocí mucho sobre la danza, por ejemplo, toda la influencia de Pina Bausch, de Martha Graham, de todo en su quehacer artístico de Rolando. Tuvimos unas conversaciones sobre esto. Entonces, todo como que se fue dando, o sea, de muy chico, todo, o sea, fue como decir, pues sí, ¿no? Yo creo que este es mi camino, ¿no? Salgo de Fernando Sandoval por cuestiones ya que ya no podía. Seguí con las clases de pintura con mi maestro y entonces así iba. O sea, fue como una cosa muy movida el CEDART.
llega el punto en donde digo, pues quiero hacer una exposición, quiero hacer algo, ¿no? Porque pues ya hago mis pininos, hago esto, pero pues no veo claro, ¿no? También ahí por cuestiones de apoyo, logré tener una beca a los 16 años también, después de la ópera, para poder tener producción de ópera. Así, ¿no? O sea, fue bastante, la Secretaría de Cultura hizo la excepción a la regla. A los 16 años me becaron para yo producir un proyecto de obra individual. Posteriormente a eso buscaba... Digamos lo de jóvenes creadores, lo de No, Huesca, no. Fue algo que abrieron solamente para mí, exceptuando a la regla. Exceptuando la regla fue un poquito ese asunto, ¿no? Posteriormente, ya después de eso, buscaba lugares donde exponer, yo no tenía. Y uno de los lugares que me hizo la moción fue el Museo del Palacio, ¿no? ¿Sí? El Museo del Palacio, ¿no? El Museo del Palacio fue como la sede donde fue la primera exposición y con apoyo de Ulises Ruiz, porque un día me vio ahí trabajando en el Museo del Palacio y me dice, pues, ¿tú qué haces, no? ¿En qué la giras o qué cosa eres, no? No, pues esto. Te vamos a dar todas las facilidades para que el Museo del Palacio exponga tu obra de forma individual. Yo me encargo. Entonces se abrieron, hicieron todo el proceso, hicieron la difusión. Entonces, creo que eso fue lo que marcó un poco, ¿no? Mi decisión a decir, sí, yo todo estaba un poco muy, a pesar de que tenía esos contactos, era muy errante porque las circunstancias de la familia, mis papás siempre me apoyaron, ¿no? Pero no falta en la familia que te diga, te vas a morir de hambre, eres un drogadicto, ¿no? Y te planteas y dices tú, pues será cierto, ¿no? ¿O qué será, no? Yo, realmente mi formación fue cuando no había tanto pintor como ahora, ¿no? O sea, todavía estamos hablando que era un poco más reducido el grupo, ¿no? O sea, yo vi a muchos, ¿no? Pero después de eso dije, sí, tiene futuro, me la voy a lanzar, ¿no? Me voy a lanzar con todo lo como lleva y listo. Oye, Max, y a mí algo que me ha sorprendido mucho de venir a tu taller nuevamente, de ver, es ver tanta obra de distintos procesos, tanta obra que tienes con distintas técnicas. ¿Por qué esta curiosidad o por qué este manejo de técnicas? Como te darás cuenta, yo transité con muchos maestros, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y cada uno me enseñó algo. Y cada uno me decía, no pierdas eso. O sea, tú experimenta. O sea, el arte es experimentar. No des por sentado que ya lo sabes todo, ¿no? El arte es siempre aprender. O sea, mi maestra María José Lave me decía, yo creo fervientemente, ni siquiera el maestro Toledo puedo decir, lo sé todo. Sí, o sea, yo te puedo decir que grandes maestros no lo saben todo. O sea, todo el tiempo están aprendiendo, ¿no? Y ella fue la que marcó mucho este parteaguas, ¿no? Conmigo, ¿no? Decir, experimenta. O sea, como, ¿qué te va a pasar? Si tienes el medio, la forma, hazlo, ¿no? Nunca sabes lo que va a salir. Entonces, creo que eso también vino mucho a nutrir mi quehacer artístico. Aparte, el artista no es una copia de sí mismo. O sea, el artista se reinventa, es como Picasso. Tú haces una lectura, Picasso no se parece el periodo del Guernica al periodo azul, pero sigue siendo Picasso. O a su infancia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo soy un artista ferviente que tiene uno que hacer lo que uno le guste, ¿no? No, sí, todos queremos vender, todos queremos el comercio, pero dentro de todo, buscar eso que tú haces que sea dentro de una estructura comercial, ¿no? Habrá cosas que tengas que hacer por obviedad, pero lo demás creo que puedes tú proponer, y eso es lo importante de un artista, la reinvención y no la copia de sí mismo. Tú has llegado ya a un punto, totalmente de acuerdo, tú has llegado ya a un punto donde sistemáticamente te reinventas. Yo, si te veo ahorita y te veo después de 4 o 5 meses y después vas a estar haciendo algo nuevo porque sistemáticamente tienes este proceso de curiosidad, y eso me parece buenísimo, porque te ha llevado a lugares importantes. Ahorita, antes de micrófonos platicábamos, tú tienes en puerta 3 posiciones importantes. ¿Nos puedes platicar, por favor? Sí, mira, todo este proceso también ha sido pues muy interesante. Realmente yo siempre he pensado que se es un artista como evidentemente de trabajo, pero hay algo que llama, por así decirlo, o suerte, si tú lo quieres decir, ¿no? De cierta forma, claro. ¿No? Una vez en redes fue de las pocas, ya estaba en la universidad, subí una pieza experimental y una de las que me escribió fue Emilia Cohen, la gran galerista en México. Okay. Emilia me dijo, me interesa conocerte y todo eso. Yo ya sabía para esos años quién era Emilia Cohen. Fui a su casa y no, impresionante.
impresionante. Ella me decía, yo quiero representarte, tenía yo 22 años. Bien jovencito, qué bárbaro. Cuando Emilia me acogió como artista. Gracias a Emilia hicimos la primera subasta en el Museo de Arte Moderno. O sea, ella ya venía trabajando hace muchos años esta subasta con la Fundación de Arte Vivo, México Vivo, y gracias a eso me permitió entrar al Museo de Arte Moderno. Claro, de un tiempo para acá se ha vuelto más selectivo y más rigurosa la selección, ¿no? Como te comentaba, ahora ya vienen personalidades y gente del Sotheby's para ver que se haga la curaduría y la selección muy, muy estricta, ¿no? De la obra. Ese es uno de los logros que ahorita pues también me llena mucho orgullo que habiendo tantos artistas, yo sea de los seleccionados. Somos 190 artistas solamente seleccionados para ese tipo de subastas, ¿no? Y que el Museo de Arte Moderno abra las puertas y que haya gente que vea la obra y diga, sí tiene coherencia con lo que está planteando, lo que veo, también para mí como artista me llena mucho, ¿no? Ese es uno de los proyectos del Museo de Arte Moderno, en subasta. También estoy trabajando con la marca Lincoln de autos. Ya esta es la tercera vez que estamos trabajando con ellos y también se desarrollan lo que vienen siendo subastas con esta empresa, pero estamos con una fundación llamada Iluminarte, que es por el autismo, o sea, también se apoya a causas de autismo, ¿no? Hay niños que es un poco complicado, ¿no? También creo que el arte o los artistas, si podemos en la medida de nuestras posibilidades coadyuvar a la sociedad, pues qué mejor, ¿no? También. Y hay otro proyecto que para mí es muy interesante porque este año he hecho una serie llamada La Gran Tempestad, basado en la pintura del pintor japonés, esto de la ola. Hokusai, ¿no? Hokusai, ¿no? Pero, y como tú decías antes de entrar en la entrevista, ¿no? La tempestad de Shakespeare, ¿no? También como que todo tiene mucho una hilación y mi planteamiento justamente es ese, ¿no? ¿Cómo es que las personas enfrentamos esas olas, ¿no? ¿Cómo es que hasta la gente te dice, oye, pues para que no te arrastre la ola por abajo, ¿no? Y superas a la ola, ¿no? Es como esta narrativa que ahora presento y se va a hacer en Lux Perpetua, en la galería de Yucatán, con... Sí la conozco, muy bella galería. Sí, voy a estar ahí, es un proyecto que pues ya tiene bastante trabajándose, en el sentido que vamos por un año desarrollándolo, ya este año se concretó el proyecto, entonces pues sí, también es otro, y va a estar con la museografía de, ay, se me olvidó el nombre, pero es el museógrafo del Museo Maya. El Mayapa. Oye, perfecto. Pues yo, Max, estoy agradecidísimo con tu tiempo, sorprendido con tu trabajo. Podríamos pasar horas y horas platicando, pero pues por el formato tenemos que llegar hasta aquí. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo nuevamente, sobre todo que nos asombres. Siempre, y repito, venir a casa de cualquier artista y ver que está trabajando con cosas nuevas, asombrosas, que tienen un discurso que, como bien dices, es coherente el fondo y la forma, me parece importantísimo. Y pues, felicidades, Max. Muchas gracias, Alonso, y pues las puertas siempre van a estar abiertas. Te agradezco mucho. Y gracias a ustedes por acompañarnos un capítulo. Muchas gracias, Max, por habernos recibido. Hombre, Alonso. Sobre todo por platicarnos de tu vida, de tu formación. Y pues muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. No, pues muchas gracias también a ti y a todos, y espero que nos puedan visitar, ¿no? En las redes sociales, siempre ahí me pueden encontrar. Las visitas ahora sí que son previamente, ahora sí que agendadas. Exacto. Mucho gusto. Excelente. Hasta luego.